En el conversatorio de hoy hablaremos sobre Escata y el conflicto amazónico. Con la toma de la población de Leticia, el 1 de septiembre de 1932 por un grupo de civiles y militares peruanos, se dio inicio al enfrentamiento entre Colombia y Perú, en lo que se conoce como el conflicto amazónico. La Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, Escata, desempeñó un papel primordial en dicho conflicto, al integrar parte de sus equipos de aviones y personal a la aviación militar, con el fin de atender el apoyo de las tropas y guarniciones colombianas en el área del río Putumayo y en el trapecio amazónico, áreas remotas y de difícil acceso desde el centro de Colombia. La población de Leticia está situada en el extremo sur oriental de Colombia, a orillas del río Amazonas y en los límites de Colombia con Brasil y Perú. Tratado Salomón-Lozano. El 24 de marzo de 1922 fue firmado el Tratado Salomón-Lozano que puso fin a un litigio territorial de casi un siglo entre Colombia y Perú. Sin embargo, luego de ser aprobado este tratado por los Congresos de Colombia y Perú, fue inscrito en la Secretaría de la Sociedad de Naciones el 29 de mayo de 1928. En Leticia existían autoridades civiles peruanas y un capitán al mando de una compañía de tropas, todo bajo la bandera de Perú. Al ratificarse el Tratado Salomón-Lozano en 1928, se acordó hacer la respectiva entrega de tierras y demarcaciones internacionales en 1930. Así, el 17 de agosto de 1930, a las 9 de la mañana, la delegación del Perú, en cabeza del coronel Temístocles Molina, prefecto de Loreto, y el coronel Ordóñez, y la delegación colombiana encabezada por el coronel Luis Acevedo y el subteniente Alfonso Pinzón Forero, hacen entrega de los territorios correspondientes a cada nación. Ese día, en solemne ceremonia, Leticia arrió la bandera peruana e izó la colombiana. Las tropas peruanas y autoridades civiles abandonaron el puerto y se trasladaron al otro lado del río, al punto denominado Ramón Castillo. El trapecio amazónico o trapecio de Leticia es el corredor geográfico localizado en el extremo sur de Colombia, el cual constituye la parte más austral del país y le permite tener riberas sobre el río Amazonas. La situación política del Perú. El 25 de agosto de 1930 el presidente peruano Augusto Leguía fue derrocado por el teniente coronel Luis M. Sánchez Cerro. Instalado el nuevo presidente en el Perú, los colombianos en las zonas selváticas comenzaron a escuchar rumores insistentes de que las tropas peruanas desconocerían el Tratado Salomón-Lozano y atacarían Leticia. El 28 de agosto de 1930 fue llevado en la cañonera peruana Iquitos el coronel Temístocles Molina a la hacienda La Victoria y entregado al buque de bandera colombiana Nariño, pues había sido desterrado y declarado como traidor por haber entregado los territorios canjeados en el Tratado Salomón-Lozano. Desde esa fecha, se fue enrareciendo el ambiente en toda la frontera amazónica con el Perú. En 1930, la Quinta Región de Montaña era una unidad militar que tenía jurisdicción sobre el departamento peruano de Loreto. Estaba integrada por una división al mando de un coronel en el puerto amazónico de Iquitos. Esta guarnición, en Iquitos, tenía un batallón mixto, un grupo de artillería, un batallón de ingenieros, un cuerpo de guardia civil compuesto por 400 hombres, una flotilla de guerra con base en Itaya, compuesta por un comando y los cañoneros América, Napo, Cahuapana, Iquitos y General Portillo. Además, una flota aérea compuesta de comando, 6 hidroaviones y 4 aviones. Entre Iquitos y Leticia existía el puerto de Chimbote con una guarnición de 40 hombres. Además estaban otras guarniciones sobre el río Putumayo, límite entre ambas naciones. La superioridad militar del Perú era manifiesta. El Perú tenía un historial y trayectoria militar que incluía conflictos con varios de sus vecinos. Sus fuerzas armadas para la época alcanzaban más de 17.000 hombres. Tenía bien conformada una fuerza aérea y una marina de guerra con cruceros, destructores y modernos submarinos, recientemente adquiridos en los Estados Unidos. La colombianización de la Amazonía. Desde 1930 el ejército colombiano había entrado en un programa de colonización militar, por lo que había creado 3 pequeñas guarniciones en Puerto Ospina, La Tagua y Caucayá, puertos sobre el río Putumayo. El subteniente Telles con 12 hombres fue investido como autoridad civil en Puerto Ospina, el segundo puerto sobre el Putumayo después de Puerto Asís, situado frente a la confluencia con el río San Miguel, frontera con el Ecuador y Perú. El capitán Carlos Bejarano Muñoz con 20 hombres fue asignado a Caucayá, segundo puesto de fronteras, convertido en guarnición principal. El teniente Diego Muñoz con 12 hombres fue asignado a La Tagua, tercera guarnición, un caserío donde solo habían 3 casas de yaripa y palmas sin ningún servicio, situada a un día de difícil camino a pie por entre la selva desde Caucayá. Estas guarniciones debían desmontar el monte, crear cultivos, colombianizar a los nativos, mantener comunicaciones fluviales con Florencia y Puerto Asís,
formar reservas y la construcción de viviendas, barracas y oficinas. 3 guarniciones, 44 soldados y 4 oficiales para la vigilancia y control de 1.500 kilómetros sobre el río Putumayo y 170 sobre el Amazonas. El ministro plenipotenciario en Lima, Lozano Torrijos, escuchó de la gran inconformidad en Loreto contra el tratado, sugiriendo al gobierno de Bogotá el envío de tropas y de cañoneros a Leticia. Los 2 militares de Leticia pidieron a Bogotá el envío de refuerzos con el fin de disuadir cualquier acción contra la población. Un año después se enviaron 50 hombres al mando del teniente Virgilio Barcos Céspedes y el subteniente Carlos Ayerbe Arboleda. El subteniente Ayerbe fue nombrado para abrir una nueva guarnición en el puerto de El Encanto, otrora sede de la Casa Arana. Allí llegó con 15 hombres a su mando. El resto se fueron para Leticia, donde la guarnición pasó de 2 oficiales a 3 y 35 hombres. A finales de 1931, el subteniente Alfonso Pinzón Forero llegó a Caucayá, procedente de Bogotá, con un refuerzo de 27 hombres que se sumarían a los 20 que ya tenía el capitán Bejarano. Ese diciembre atracaron por primera vez los cañoneros fluviales Santa Marta y Cartagena. Nuevos, rápidos, pequeños, bien artillados con cañones Beaufort de 75 milímetros y ametralladoras Oerlikon antiaéreas. Para 1932, la colonización militar había logrado algunos avances. Tenían las 2 cañoneras, más varias lanchas con motor fuera de borda, 4 guarniciones, 7 oficiales y 120 hombres. Sin embargo, era demasiado extenso el territorio a controlar y vigilar. Hacienda La Victoria. El Tratado Salomón Lozano había ocasionado que la Hacienda La Victoria del médico peruano, Enrique Vigil, pasara a ser territorio colombiano. La Hacienda La Victoria era un ingenio azucarero a 20 kilómetros de Leticia, tenía unas 800 hectáreas de desmonte cultivadas en caña de azúcar cubana de primera calidad, una magnífica fábrica de alcohol y disponía de un gran aserradero. Tenía unos 80 trabajadores, reservistas del ejército peruano que vivían en cómodos alojamientos. Administrada por el peruano Jorge Giles, gran conocedor de la selva y enemigo acérrimo del Tratado de Límites con Colombia. Los pobladores del departamento peruano de Loreto, que durante décadas habían explotado y colonizado el territorio colombiano, sin objeción de las autoridades, se encontraban con gran inconformidad con el tratado. Una vez colombiano el trapecio, los productos eran imposibles de comerciar en Colombia por las distancias desde Leticia y tampoco en Iquitos por los gravámenes de importación. De allí que a principios de 1932, Vigil ofreció la hacienda al gobierno colombiano en absurda cifra de 80.000 pesos, la moneda colombiana estaba a la par con el dólar. El gobierno no aceptó la oferta y Vigil comenzó a tramar con algunos otros loretanos la retoma de Leticia, pero esto no fue un secreto, todos sabían que los loretanos urdían contra la soberanía colombiana. Abundantes informaciones diplomáticas, militares y administrativas le advirtieron al gobierno del peligro desde el 19 de enero de 1931. Respuesta del gobierno central. Ante los rumores de una posible invasión por parte del Perú, el ministro de Guerra Carlos Arango Vélez ordenó el retiro del contingente de Leticia, puesto que un contingente militar tan pequeño, era fácil derrotarlo y con ello lograría el Perú un título en virtud del derecho de la victoria en firme, alcanzado por un ejército regular sobre otro. De esta manera Leticia quedó apenas con una pequeña fuerza de policía. En febrero de 1932 el teniente Virgilio Barcos Céspedes, comandante de la guarnición de Leticia, recibió la orden de replegar su unidad hasta El Encanto, muy cerca de la guarnición peruana de Puerto Arturo y a más de 800 kilómetros de distancia. En mayo, el ministro de Guerra Arango Vélez fue reemplazado, sin previo aviso, en altas horas de la noche, lo que era poco menos que una destitución y por la puerta de atrás. Asumió el ministerio Carlos Uribe Gaviria, hijo del general Rafael Uribe Uribe. Según afirma Uribe Gaviria, recibió un ejército en estado deplorable con una fuerza paupérrima de 6.200 hombres. Cuando en junio quiso volver a desplegar las guarniciones militares a la Amazonía y el Putumayo, el canciller Roberto Urdaneta Arbeláez se opuso, pues consideraba que ello traería malentendidos y resentimiento con Perú, sosteniendo su tesis de que un asalto peruano se arreglaría con 3 notas diplomáticas. El ejército colombiano. Compuesto por 6.000 hombres y 200 oficiales distribuidos en 5 brigadas combinadas, algunas sin caballería, ni artillería ni cuerpo de ingenieros. Con este escaso pie de fuerza había necesidad de controlar el orden público alterado en Santander, norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca y Valle, donde los partidos políticos se encontraban enfrentados. Se habían logrado adquirir 5.000 fusiles Mauser, 10 ametralladoras pesadas calibre 7 mm Warslows, 2 fusiles ametralladoras gemelos Madsen para la aviación,
2 fusiles ametralladores Madsen para infantería, 1000 granadas para los cañones Earhart, 8 aviones de observación y combate Wild, equipados con ametralladoras Darne, 4 aviones Curtiss. 2 de ellos anfibios, 3 cañoneros, equipados con cañones Bofors y ametralladoras Swordlows de último modelo, y repuestos y accesorios para los fusiles y carabinas Mauser modelo 1912, de dotación del ejército desde 1914. En agosto de 1932, Uribe Gaviria había dado de baja a 2 generales de los 8, a 3 coroneles de los 18, a 8 teniente coroneles de los 34, a 6 mayores de los 45, a 14 capitanes y 5 tenientes. 38 oficiales, tratando de desmontar la hegemonía conservadora en el ejército. Toma de Leticia. El 27 de agosto de 1932 se celebró en la ciudad de Iquitos una asamblea en un local de la calle Ramírez Hurtado, en donde se constituyó en la Junta Patriótica Nacional, presidida por el teniente coronel Isauro Calderón, el capitán de corbeta Hernán Tudela y Lavalle, los ingenieros Óscar H. Ordóñez de la ASA y Luisa Arana, los doctores Guillermo Ponce de León, Ignacio Morey Peña, Pedro del Águila Hidalgo y Manuel I. Morey. Se adoptaron todas las providencias y la coordinación con los comandos militares de Iquitos, la provisión de armamento y todo cuanto era pertinente para la toma de Leticia. El martes 30 de agosto de 1932 el ingeniero civil peruano Óscar Ordóñez desembarcó en Chimbote, procedente de Iquitos, capital del departamento de Loreto. En Chimbote, primera población peruana enfrente del trapecio amazónico colombiano, estaba destacada una guarnición del ejército peruano al mando del alférez Juan Francisco La Rosa, a quien entregó 50 carabinas Winchester calibre 44 y 1000 tiros. La Rosa delegó el mando de la guarnición al alférez Roberto Díaz, a quien ordenó por escrito unirse más adelante a su expedición con los hombres de la guarnición. La Rosa se embarcó con Ordóñez hacia Caballococha, la más importante de las poblaciones peruanas en los alrededores de Leticia, a donde llegaron a las 2:30 de la mañana del miércoles 31 de agosto. De inmediato procedieron a despertar a los civiles que se habían comprometido de antemano con su causa y los dividieron en 5 grupos, cada uno con su jefe y su armamento. En la playa se les unió la guarnición de Chimbote, que había zarpado al mando del alférez Díaz. Ninguno de los soldados estaban uniformados. La expedición continuó marcha en la embarcación a motor y en otras a remo que avanzaron al mismo tiempo por ambas orillas del Amazonas y también por el centro para cumplir las consignas de retener cualquier otra embarcación que surcara el río. A las 10 de la noche de ese 31 de agosto, en Yauma, La Rosa expuso su plan de ataque a los 5 jefes de grupo, continuando hasta el siguiente punto de reunión, Isla Ronda. De aquí se dirigieron el motor y un batelón hacia la hacienda La Victoria, en la margen izquierda del Amazonas, dentro del trapecio amazónico colombiano, de propiedad del médico peruano Enrique Vigil de Iquitos. El administrador de la hacienda Jorge Giles, les prestó una carabina Mauser con 30 tiros y les aconsejó sobre la mejor manera de entrar a Leticia. La invasión se inició, en la madrugada del jueves 1 de septiembre de 1932, por el costado en que se levantaba el hito que marcaba la frontera con Brasil. De acuerdo con varios testigos, los asaltantes entraron disparando a las casas de los colombianos y también a sus dueños sin causarles un solo rasguño. Tal vez por esta razón La Rosa calificó las Winchester de Ordóñez de viejas y casi inservibles. Los disparos también se hicieron con una ametralladora de cinta que fue ubicada apuntando a la casa de la intendencia. Los tiros no fueron muchos pues la cinta se atrancó en el mecanismo de la ametralladora. El alférez Díaz, por su parte, cumplió la orden de La Rosa de emplazar con sus hombres el cañón de la guarnición de Chimbote en la playa de Leticia y tomar parte en la operación solo si se lo solicitaba por medio de una señal convenida. En una comunicación enviada al gobierno central en Bogotá, el intendente del Amazonas y antiguo cónsul de Colombia en Iquitos, Alfredo Villamil Fajardo, dejó constancia de las diferentes impresiones que causó entre los habitantes del lugar el arsenal peruano. En relación con las armas empleadas en el asalto a Leticia, está plenamente comprobado, y así lo afirman la totalidad de los declarantes, que se emplearon una ametralladora, y, en la playa de Leticia un cañón de tiro rápido. En medio de los disparos algunos asaltantes apresaron en sus casas a los colonos colombianos que servían de agentes de policía. Otros se apoderaron del cuartel de policía y del resguardo de aduana, ambos desiertos a esa hora, y de los fusiles Mauser que había en cada uno de estos edificios. Otros más apresaron a las autoridades civiles una a una. Como lo manifestó al presidente de la República en una extensa carta fechada una semana después, Villamil quiso evitar cualquier derramamiento de sangre para que el asalto no apareciera como un hecho de armas favorable al Perú. El último de los funcionarios en caer en manos de los peruanos fue el jefe de la oficina radiotelegráfica,
quien fue obligado por La Rosa y Ordóñez a enviar dos mensajes, uno al comandante del Regimiento de Infantería número 17, destacado en Iquitos, y otro a una importante casa comercial de la misma ciudad, Israel y compañía, dando cuenta del éxito de la operación y pidiendo apoyo. Al cabo de solo 15 minutos los 46 ocupantes peruanos liderados por La Rosa y Ordóñez habían tomado prisioneros a 6 funcionarios y 19 colonos policías colombianos. Los archivos de la Intendencia y los fondos de aduanas y de Hacienda quedaron en poder de los captores, quienes pusieron al alférez Díaz al tanto del éxito de la operación arriando la bandera colombiana del mástil de la aduana e izando en su lugar el pabellón peruano tal como había sido convenido. La mayor parte de los testimonios de la toma, sin importar la nacionalidad del declarante, coinciden en afirmar que hubo soldados, suboficiales y oficiales peruanos en Leticia desde las primeras horas de la mañana de aquel jueves 1 de septiembre. Los funcionarios colombianos pasaron la primera noche bajo vigilancia estricta. Al día siguiente Ordóñez se quejó ante Villamil por los mensajes que habían enviado a Manaos desde el puerto brasilero de Benjamin Constant los colombianos fugados en los primeros momentos de la toma. Villamil propuso entonces enviar un mensaje por radio al consulado de Colombia en Manaos explicando en sus palabras lo que había sucedido. El texto narraba con detalle los sucesos del día anterior, decía que los colombianos habían gozado de garantías y que los fondos no habían sido tocados, pero no mencionaba en ningún lugar la participación de los alféreces La Rosa y Díaz, ni de los suboficiales y soldados de Chimbote. Ordóñez lo aprobó. El sábado 3 de septiembre llegó a Leticia el cañonero América procedente de Iquitos. Quizá por el hecho de verse con refuerzos efectivos, los ocupantes autorizaron la salida de sus prisioneros a Brasil. Villamil pidió ser deportado pues su condición de funcionario colombiano le impedía abandonar el cargo de esa manera. Antes de irse dejó por escrito una protesta en manos de Ordóñez, quien accedió a firmar el texto. Johnson, por su parte, entregó los fondos al administrador de aduanas a cambio del recibo por 19.000 pesos. Al final de la tarde los colombianos se embarcaron hacia Benjamin Constant, lugar llamado en castellano La Esperanza. De acuerdo con el empleado de Marconi, todo quedó tranquilo en Leticia, pero los ocupantes estaban ansiosos porque sabían que Colombia tenía cañoneros en el Putumayo y también porque ignoraban las reacciones de Bogotá y Lima. La mayor parte de los expulsados se quedaron en La Esperanza, donde el intendente recibió la orden del presidente de la República, a través del cónsul de Colombia en Manaos, de recoger la mayor cantidad posible de testimonios escritos para probar la participación del alférez La Rosa y de la guarnición de Chimbote en el asalto. Aviación colombiana en 1932. Al 1 de septiembre de 1932, la aviación militar colombiana era una fuerza aérea muy limitada que comprendía solo la Escuela de Aviación y estaba equipada con unos pocos aviones sin capacidades militares sustanciales, con un Curtiss D-12 Falcon, Ricaurte, 7 Wilcom TX, series 101 a 106 y 108. 3 Curtiss J-2 Fledgling, series 15 a 17. Participación de Escata. Una vez conocido el incidente de Leticia, el ministro de Guerra, capitán Carlos Uribe Gaviria, se reunió con el representante de Escata, Herman Quill y el aviador Herbert Boy. En un mapa estudiaron la difícil situación a la que se enfrentaban por la ubicación del área del conflicto. La Ley 126 de 1919, la misma que había creado el arma de aviación del ejército, determinaba que, en caso de guerra, la nación podría tomar para su servicio todos los elementos de aviación, artículo 12, con la respectiva indemnización a sus dueños. Ante la urgencia de la situación en el sur del país, el gobierno ordenó el empleo de la flota de Escata, necesidad de apoyo que fue bien recibida por la compañía aérea. Mediante el decreto número 1543 del 23 de septiembre de 1932, el presidente de Colombia, Enrique Olaya Herrera, en ejercicio de sus facultades legislativas, dispuso la incorporación del personal de Escata, así. Herbert Boy como asesor técnico, con el grado honorífico de mayor. Hans Werner von Engel, con el grado de capitán. Alfred Belfart, Simon Batz, Helmut Russell, con los grados de sargento primero. El 3 de agosto de 1932, se habían establecido las normas de admisión a la Escuela de Aviación Militar para los postulantes, todos del ejército colombiano. Los oficiales seleccionados pasarían a prestar servicios en comisión dentro de la Escuela de Aviación donde realizarían el curso de vuelo, complementado con uno de observación, para optar, al aprobar, al título de piloto militar y pasar a formar parte, definitivamente, de la aviación militar. En un acuerdo entre Escata y el gobierno, fueron entregados a la aviación militar los siguientes aviones.
Junkers F-13 de serie C-21 Bucaramanga, C-25 Boyacá y C-38 Cúcuta. Dornier Mercur C-27 Pedro Nel Ospina. Junkers W-33 C-33 Cundinamarca. Fokker Super Universal C-44 Medellín. Dornier Wolf Colombia. A los Junkers F-13 se les asignó las matrículas 201, 202 y 203, posteriormente se les asignó al 201 y 203 las series PF-1 y PF-2, PF de Policía Fronteriza, el Dornier Wolf se convirtió en 601, el Dornier Mercur 602, el Junkers W-33 se convirtió en 204, y el Fokker Super Universal en 205. Al Junkers W-33 se le incorporó un puesto de artillero dorsal en una abertura en el techo, con un montaje de ametralladora doble en la abertura para la escotilla de carga. Adicionalmente fue adquirido un Hamilton H-45 de transporte ligero de la Andean National Corporation. Equipos adquiridos en Alemania. El ingeniero de la escata Wilhelm Schlurbusch fue comisionado por el gobierno colombiano para ir a Europa a comprar algunos de los aviones, adquiriendo 3 Junkers K-43-Do, 6 Junkers W-34, 6 Junkers JU-52-3M, 2 cazas Dornier 12-2A de 2 plazas, seriados 851 y 852, y 2 Dornier Wolf extra de la versión militar. Estos aviones llegaron a principios de 1933, solo faltaron 3 Junkers JU-52 que llegarían posteriormente. Junto con los nuevos aviones alemanes, se contrató una misión aeronáutica alemana para entrenar a las tripulaciones colombianas.